Sí, ahora sí me parece. Ya. Ok, ahora sí, Javier. 3, 2, 1, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El día de hoy estamos aquí junto con un gran invitado para conversar justamente de uno de los temas, en este caso, por los cuales vamos a hablar, que es el tema justamente de la estabilidad emocional, la salud mental y cómo esta influye de cierta manera en el futbolista, en el día a día, en el deportista, en su actividad semana tras semana. Bueno, en este caso, el invitado en esta ocasión es Javier Parra Peña, quien es creador de contenidos en fichaje.net e idioma de fútbol. También colabora en Break Manía Radio y es un periodista de nacionalidad venezolana, que en este caso vamos a conversar muy largamente durante estos minutos, durante este tema que justamente hemos destacado al inicio de esta maravillosa entrevista. Antes que nada, darte la bienvenida, Javier, y darte muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros y brindarnos un poco de tu tiempo. Coméntanos algo acerca de ti. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y bueno, más que todo, ya es un poco lo que tú mencionaste. Soy periodista, creo contenido en diferentes medios, tanto audiovisual como escrito. Tuve la oportunidad también de trabajar en un equipo de fútbol en su momento, más que todo en el área de análisis de rivales, etcétera. Y más que todo eso, siempre trabajando vía internet, si tuve en su momento trabajo más cercano a oficina y tal, pero siempre fue del lado periodístico mayoritariamente y ligado al fútbol, que es lo que siempre me ha apasionado desde joven. Así es, justamente. Y bueno, ya para empezar justamente con la entrevista, una de las preguntas que quería hacerte justamente para empezar yo es, ¿cómo puede los señalamientos, el día a día, de cómo en este caso los hinchas o las personas justamente en el medio periodístico, al momento de señalar a un futbolista por algún inconveniente como tal, cómo esto afecta mismamente al deportista en su vida habitual, ¿no? Luego, ¿cómo es este post, luego de las críticas? Bueno, yo creo que, bueno, como cada cabeza es un mundo, cada uno desarrolla su punto diferente, pero Sí, sí. mayoritariamente yo sé que las críticas, sobre todo desmedidas, porque hay periodismo de periodismo, porque puntualmente puede haber críticas que van directamente hacia lo futbolístico, pero hay críticas que trascienden eso, sino que comienzan a insultar, minimizar trabajo, y hay que tener en cuenta que los futbolistas son humanos, son personas que sienten, son personas que lo que están haciendo mayoritariamente es su trabajo, y que tú tengas personas atrás que te critiquen, que vayan a lo despectivo, que siempre busquen lo peor que has hecho, teniendo en cuenta que tú siempre intentas hacer lo mejor, que es algo que yo creo que muchas personas no entienden, que el futbolista cuando salta a la cancha, además de que está trabajando, siempre intenta hacer lo mejor posible porque es su trabajo y es lo que le gusta. Y tener personas atrás que siempre van a estar encima tuyo ante cada error, que te van a criticar de manera excesiva, siempre te va a terminar afectando. Hay cada futbolista, cada persona, como te menciono, pero hay futbolistas que no pueden o no gestionan eso de la mejor manera posible y es que es muy difícil porque en muchos casos no los preparan para eso. O sea, no estás Sí, preparado para recibir tanto odio desde afuera, teniendo en cuenta que ahora están las redes sociales, que eso amplifica mucho más el odio, porque no solamente lo ves dentro de la cancha, sino que también tus redes sociales te comienzan a insultar. Ahí, a partir de ahí también se generan cosas superiores cuando aparece el racismo, cuando te comienzan a criticar por tantas cosas. Y yo creo que a un futbolista, en la gran mayoría de los casos, le debe afectar demasiado, tanto a la hora de después de un partido y también en el día a día cuando ya estás más metido de cara al próximo. Por eso yo creo que este tipo de críticas, sobre todo las desmedidas, yo creo que cuando ya se busca el insulto más que la crítica, que puede ser constructiva, es que el deportista sí que se puede ver muy afectado. sí, y justamente como tú lo señalabas, ¿no? Más ahora en la actualidad que estamos con el mundo de las redes sociales y todo ello, ¿no? Cosa que antes, pues, antes 50 años atrás veíamos y esto no existía. Ahora, todo el mundo, pues prácticamente tiene alguna red social, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, y mismamente los deportistas manejan ello, ¿no? Y en muchos de estos casos, mismamente estos deportistas evitan tener redes sociales porque justamente evitan tener estas cosas, ¿no? Evitan leer cosas que se hablan de su persona,
como justamente tú lo destacas, que ya sobrepasan el límite y tocan temas como el racismo, el meterse o involucrarse con sus familias, Sí, amenazas en muchos de esos casos, y que justamente todo ello, a veces no somos conscientes de justamente de estas palabras que decimos, ¿no? Nosotros quizás lo soltamos en ese momento eufórico, pero luego cómo podemos, cómo estas palabras afectan a dicha persona, ¿no? El momento justamente que hemos vivido y más en el fútbol sudamericano, ¿no? En el fútbol europeo que se ve también igualmente en todos lados, como justamente las redes sociales es un poder de cierto modo positivo, pero a la vez también negativo en estos aspectos, ¿no? sí. Sí, yo creo que hay das con el clavo también. El problema es que hay muchas personas que creen que a partir de la pantalla no miden muy bien lo que son sus palabras, no miden muy bien y tampoco se ponen en los zapatos del otro, que yo creo que eso es muy Sí, importante porque sí. tú no, hay muchas ocasiones nosotros, periodistas, cuando analizamos o las mismas personas no saben qué está viviendo el futbolista en ese momento, no sabe qué está pasando en su casa, no sabe cómo se siente él mismo dentro de ese contexto, sobre todo cuando tiene que cambiar de país y que tú vayas directamente a insultar o como tú mencionaste, a ir contra la familia, etcétera, yo creo que eso termina siendo muy negativo para un deportista, sobre todo en esos procesos donde posiblemente se están asentando, cuando no están tan acostumbrados a tanta exposición como pueden ser los jugadores que ya están en el máximo nivel, te digo, las principales ligas europeas. Y yo creo que el problema principal es que las redes sociales, porque no solamente es con los deportistas, es a nivel general, no ha logrado medir lo que es esa exposición al odio, esa capacidad que tiene alguien cualquiera de ir a tu red social e insultarte sin importar nada. Y yo creo que ese es un problema que los futbolistas que ya lo viven de una manera mucho más masiva les afecta demasiado. Sí, sí, damos totalmente con el clavo, como tú bien lo acabas destacando. Y justamente para hilar, justamente con esta pregunta, ¿cómo los estados de ánimo, en este caso de un futbolista, tiene tanta repercusión en su rendimiento como profesional? ¿Es verdaderamente importante, como justamente lo estamos diciendo? Creo que lo puedas decir tu opinión acerca de ello. Sí, yo creo que sí. Mayoritariamente cuando un futbolista está cómodo en el entorno, cuando siente que existe un apoyo externo, más allá de lo meramente futbolístico, si un futbolista está bien en todos los sentidos, tanto familiar como mismamente en rendimiento, yo creo que sí se puede reflejar mucho en la cancha. Al final, el fútbol es un deporte de ánimos, como el deporte en general, cuando alguien está bien, tanto a nivel de motivación, tanto a nivel de convencimiento en cómo está jugando, tanto a nivel de confianza, no solamente individualmente, sino con el entorno, puntualmente hablando de un deporte colectivo, yo creo que sí puede mostrar una versión muy superior a otra que puede venir de la mano con todo lo negativo que puede estar sintiendo. Entonces yo creo que el fútbol, puntualmente, el ánimo, la motivación y todo eso es muy importante para un jugador, puntualizando en ese punto de que toda persona para poder hacer bien su trabajo necesita estar cómodo, necesita estar feliz, necesita saber que lo está haciendo bien. Y que yo creo que un deportista, teniendo en cuenta todo lo que significa para muchas personas por fuera esto, es muy positivo que es tener un buen estado de ánimo. Y todo lo contrario, como ya mencionamos, si es al revés, que no está cómodo, que no se siente bien, que no recibe apoyo, yo creo que eso también repercute de manera ya negativa en lo que puede ser el rendimiento del jugador. Sí, justamente como usted bien lo estaba señalando. Y nosotros como sociedad, en este caso quiero que dé algunos consejos como tal. ¿Qué cambios podemos tomar para poder cambiar ese tipo de comportamientos, ese tipo de actitudes y los señalamientos que justamente indicábamos al inicio de la entrevista ante los futbolistas, ¿no? Tanto hinchas en este caso, bueno, hinchas de cierto modo, porque al momento de hacer ese tipo de críticas, ¿qué tan hinchas pueden ser? Periodistas en este caso, igualmente, ¿no? Periodistas con signos de exclamación, ¿no? En este caso, ¿qué consejos puede llegar a darnos usted? Bueno, creo que esa pregunta es bastante complicada porque al final es algo que nunca no se ha logrado resolver nunca y parece muy complicado que se pueda resolver a largo plazo. Yo creo que principalmente la gente, ese como tú mencionaste, esos hinchas aficionados que van a la cancha a hacer esas cosas, yo creo que lo que hacen es como que utilizar el fútbol para expresar todas sus frustraciones, para tener, como que para sacar por dentro todos los problemas que tienen y enfocarse en otras personas totalmente externas y a partir de ahí generar un odio desmedido. Yo creo que eso es bastante complicado porque eso ya viene más de la mano con un cambio sociológico, un cambio de la gente, teniendo en cuenta que tengan que aceptar que esas son personas que también trabajan,
son personas que tienen su familia aparte, que ellos saben que tienen que rendir, jugar bien para que su familia, en muchos de los casos, te hablo también no solamente de las principales, sino también en niveles más inferiores, que son personas que también están trabajando para comer, que tienen que mantener a su familia, y tener un poquito más ese punto de concientizarnos en el sentido de que no todo el tiempo se va a poder jugar bien y que hay momentos malos. Y la ayuda principal no va a ser ir a insultar al jugador a la cancha, ir a amenazar de muerte a su familia. Yo creo que eso, como te menciono, es un punto más de sociedad, porque como te digo, no solamente se ve en el deporte, tú ves en las redes sociales, que posiblemente sea la manera más fácil de ver todo el odio de manera más sencilla, ves cómo las personas cuando tú no opinas de la misma manera van y te insultan. Y también va un poco de la mano con esa frustración que ya viene de casa, esa manera de cómo te han criado, esa forma en cómo te desarrollas tú mismo, y por eso yo veo ese escenario bastante complicado. Puede haber medidas más puntuales de la manera más radical, intentando desde los entes como UEFA, FIFA, etcétera, poniendo mano dura ante este tipo de cosas. Por lo menos ya en el racismo hemos visto muchos casos de cuando hay jugadores que son insultados por las redes sociales, ya se intenta por lo menos detectar quiénes son para intentar llevarlos ante la justicia. Yo creo que puntualmente ya cuando puede ser mucho más fuerte, o sea, se pueden poner mucha más mano dura y las personas aprendan que si hacen eso no van a poder ir a la cancha, si hacen eso no van a poder seguir viendo su equipo, yo creo que van a terminar entendiendo un poco que ese es el mal camino. Pero yo creo que por lo menos a nivel de que la persona lo pueda aceptar sin una reprimenda, sin un castigo previo, yo lo veo bastante complicado puntualmente. Sí, igualmente pienso que en el corto plazo estamos un poco lentos en este tipo de Sí, sentido. sí. ¿Qué tan importante justamente es que en este caso un director técnico, un entrenador se involucre en el aspecto psicológico de sus jugadores, en este caso? Bueno, yo creo que yo coincido mucho con Jürgen Klopp, que es un entrenador, bueno, entrenador de Liverpool, que él habla mucho de que a él le gusta rodearse con especialistas para poder ir al más mínimo detalle y también puntualizar todo, porque muchas veces se hablaba de que Klopp por lo menos utilizaba entrenadores puntuales para los saques de banda, el Liverpool como institución tiene personas que analizan las estadísticas, el Big Data, etcétera, y también Klopp incorporó en su momento a un psicólogo, él había hablado muy bien de él, que es Lee Richardson, que es un exfutbolista, exentrenador que entró a Liverpool por parte de la psicología. Por eso yo creo que un psicólogo puntualmente y un entrenador que pueda manejarse de esa manera, teniendo en cuenta que tiene que gestionar un grupo, que cada jugador puntualmente tiene sus problemas, que la mejor manera que un club, que un equipo, salvo algunas excepciones muy puntuales, pueda funcionar, necesita tener una buena relación a nivel general. O sea, no que cada jugador tenga buena relación con otro, sino que a nivel general sea un grupo unido, que sea un grupo que se pueda relacionar muy bien, que sepan qué necesita el uno del otro. Y yo creo que ahí el entrenador tiene mucho que ver, y yo creo que también esa capacidad de poder llegar a los jugadores, de explicarles bien cuáles son las ideas de juego, entender en qué momento está cada uno. Yo creo que ahí la psicología, puntualmente, ya hablando de un entrenador que la pueda aplicar, yo creo que es bastante importante. Y también sí le dan la posibilidad a tener un especialista, que yo creo que es hasta mucho mejor, porque es redoblar la apuesta, es tener a alguien que sabe de eso, que se puede enfocar directamente en eso y que puede ayudar al futbolista en cada uno, en puntualmente lo puede ayudar en sus problemas principales. Sí, sí, justamente uno de estos casos, como usted mismamente lo señala, es Jurgen Klopp, ¿no? Que es un técnico a nivel mundial reconocido por todos. En este caso también es importante la psicología en las primeras etapas de formación en un equipo de fútbol como tal. Bueno, yo diría que sí, porque uno nunca, yo creo que no existe edad para poder tener a alguien que te apoye en ese sentido, no solamente a nivel deportivo, sino que también creo que a nivel de la juventud necesita también ese apoyo, porque hay un crecimiento, cambian las etapas, aparecen ciertas cosas, ya aparecen diferentes problemas. Yo creo que sí, a nivel formativo sería necesario. No sé si trabajando de manera tan específica como ya sería a nivel profesional, porque ya se implican otras cosas, otros problemas, etcétera. Pero yo sí creo que sí sería necesario que un club en sus categorías inferiores tengan a una o dos personas que puedan gestionar de manera general lo que pueden ser ese tipo de cuestiones. Por eso yo sí diría que sí, porque al final sumar eso no creo que reste. Y si no resta, yo sí pienso que suma. Entonces creo que sí sería algo bastante interesante para que un club a nivel general pueda crecer. Sí, justamente muy bien. ¿Y cuál es el rol justamente en este caso?
con todo ello, hasta el momento que vamos con la entrevista, ¿cuál es el rol que tiene un psicólogo deportivo, en este caso hablando netamente de ello? Bueno, yo creo que un psicólogo deportivo puntualmente va de la mano con, primero, ir paso a paso, ir individualmente. O sea, entender que el jugador tiene problemas, que sea como que una manera de apoyarse, que el jugador lo vea a esa persona como una manera de apoyarse, que es una persona con la que puede hablar, siempre en pro del crecimiento del equipo, es decir, siempre va a ir en pro del crecimiento en general. Y yo creo que a nivel colectivo es esa pieza que te puede ofrecer la posibilidad de como que ayudar al equipo a relacionarse mejor puntualmente, no tanto dentro de la cancha, sino ya por fuera, porque como te mencioné, yo creo que un buen equipo de fútbol, un equipo importante, maneja muy bien ese tipo de relaciones, que se puede llevar bien dentro y fuera de la cancha, que haya, no te digo que todos juntos, pero sí grupos de buenas relaciones, que no haya problemas que excedan lo que pueda ser el futbolístico, que puedan afectar directamente la relación de otro jugador, el rendimiento de un otro. Yo creo que el rol de un psicólogo deportivo, dentro del fútbol puntualmente, va de la mano con ayudar al futbolista que mentalmente esté más conectado a nivel de concentración, que entienda que a nivel de motivación también esté totalmente activado, que pueda confiar en sí mismo en diferentes cuestiones, porque el fútbol como deporte es una constante toma de decisiones y yo creo que cuando una persona está bien de confianza y está bien motivado, en la toma de decisiones creo que está mucho más acertado. Y yo creo que una ayuda externa a lo que puede ser un entrenador, a lo que puede ser un segundo, a lo que puede ser un analista, que sea un psicólogo que te pueda ayudar en ese sentido, yo creo que es muy clave. Entonces yo siento que va más un poco por esa mano, ¿no? Sin tampoco entrar mucho en detalle, porque ya después ya hay personas que te podrán explicar mucho mejor ese punto, pero yo creo que a nivel general, entendiendo eso, y yo que por lo menos puntualmente estuve un tiempo trabajando en un grupo con jugadores, cada uno tiene sus problemas y cada uno creo que necesita tener ese apoyo dentro del club que pueda servir para escucharte y que a tu vez te pueda ayudar a potenciarte dentro de tu trabajo, que yo creo que eso es lo más importante en este caso. Sí, sí, justamente, totalmente comparto su opinión con usted. Justamente también uno de los puntos que quería tocar justamente es que hay futbolistas a quienes un suceso personal, en este caso puede ser el fallecimiento de alguna persona cercana, de un familiar cercano, y mil aspectos más que puede suceder en la vida personal de mismamente, valga la redundancia, una persona, ¿no? Como tal, a veces los impulsa a conseguir el éxito en la competencia, ¿no? El pensar justamente, yo hago esto porque quiero darle esta felicidad a cierta persona que me está viendo desde arriba o algún pensamiento similar, mientras que otros se sienten devastados justamente por este choque importante que han tenido en su vida personal. ¿Existe alguna regla o respuesta más habitual en este tipo de episodios? Yo creo que a nivel general, yo la más puntual, la más reciente que tengo en la cabeza es la de Carlos Tevez, que Carlos Tevez toma la decisión de, si no me equivoco, retirarse, ahí no me equivoco, que toma la decisión de retirarse Sí, por, creo que es por el fallecimiento de su abuelo, y cuando él va a la entrevista de su retiro, él menciona que se había muerto su principal fanático. Yo ahí, lo que no me acuerdo muy puntualmente si se fue abuelo, si sé que fue la muerte de un familiar muy cercano a él, y yo creo que en este caso sí se marca un poco la mentalidad de cada jugador. Yo creo que no sé si existirá un estudio que marque un poco lo que puede ser, qué cantidad de jugadores toman una decisión a partir de este tipo de casos. Yo creo que también hay casos puntuales de jugadores a los que se le ha muerto un familiar cercano y van a la cancha y rinden igual. Yo creo que a Alisson le pasa algo muy parecido a lo de Tevez. Creo que se le muere el abuelo y él toma la decisión de igual saltar a la cancha y jugar un partido importante. Y yo creo que lo termina haciendo muy bien en ese encuentro. Yo creo que también depende mucho del estado de ánimo del momentáneo del futbolista, del momento de su carrera, de dónde esté parado en el momento que ocurre, cómo sentirse en esos momentos. Yo creo que al final es muy complicado porque, como te dije, cada cabeza es un mundo, pero yo creo que conozco más casos puntualmente de respuestas, no digamos que positivas, sino que respuestas de motivación a partir de que ocurra eso. Y yo creo que eso es bastante interesante y eso habla también muy bien de cómo se maneja el futbolista y cómo está posiblemente mentalmente enfocado en su trabajo, más allá del golpe anímico que significa que muera un familiar cerca de un encuentro, cerca de un partido, en cualquier momento de la temporada o de la vida misma del jugador. sí, porque justamente en muchos de estos casos también hemos visto que mismamente
hinchas o periodistas, entre comillas, justamente, eh, dan mucho de qué hablar con estos temas, ¿no? Ya fuera de cancha, de que por qué no rinden igual, de que quizás por hacer un partido y no saben el porqué justamente de ello, ¿no? O sea, no sabemos su vida personal, qué suceden a través en sus casas, en sus familias, en ellos mismos, porque ellos, como tú bien lo vienes destacando justamente, cada persona es un mundo. No sabemos lo que sucede en sus cabezas. Hoy día quizás los vemos jugando en el terreno de juego normal y quizás en unas horas puede llegar a suceder, pueden tener una situación fatal en sus carreras o el día siguiente y es un vaivén de mil emociones, ¿no? Y es ello que también tenemos que saber cómo de cierta moda saber adecuarnos justamente y saber elegir muy bien el tipo de palabras o el tipo de Sí. connotaciones que vayamos a tener, en este caso con los futbolistas, pero englobar con todas las personas que nos rodean. Y justamente para ello, el cómo influye justamente la psicología en el éxito deportivo, en este caso de un futbolista, ya sea profesional o en categorías inferiores o en este caso no profesional. Bueno, yo creo que eso es muy importante porque yo creo que ya como te menciono, la psicología también abarca puntos como la motivación, la capacidad de poder recuperarte de ciertos golpes, la posibilidad de mantenerte siempre concentrado en los momentos más importantes. Yo creo que todo eso lo que engloba, todo eso que rodea lo que puede ser una persona, yo creo que es muy relevante y yo creo que por eso la psicología termina siendo importante, porque el futbolista creo que no puedes desligar lo que pasa en la cancha con lo que pasa con tu cabeza. O sea, eso son cuestiones puntuales. El futbolista juega con los pies, pero la cabeza termina influyendo el 90% de las tomas de decisiones, etcétera. Por eso yo creo que el futbolista, si tiene esa capacidad de recuperarse, esa capacidad de siempre mantenerse motivado, que saber que cada golpe puede significar también una manera para crecer, que sepa cuál es su objetivo principal y sepa cómo tiene que llegar a ello, yo creo que sí es muy relevante. Yo creo que no sería atrevido para cualquier persona decir que la psicología no termina siendo importante para el deporte, porque en muchos casos lo es, y que yo creo que al final solamente es como que una ayuda más dentro de un todo. Y yo creo que equipos que pueden enfocarse a eso, por eso yo creo que la gran mayoría de los equipos, sobre todo en la Premier, tienen psicólogos, se enfocan en ese lado porque es un punto de poder crecer también, es un punto de poder recibir ayuda, y como te digo, y como dice el mismo Jurgen Klopp, ir tocando cada punto y cada mínimo detalle, ir cuidándolo. Y ese que yo creo que es muy relevante, porque en muchos casos yo creo que la cabeza juega más hasta que el físico dentro del fútbol. O sea, en muchos casos nos vamos y apoyamos todo en el físico, en la musculatura del jugador, la velocidad, etcétera, y no se sabe que en la mayoría de los casos la cabeza es la que termina predominando dentro del juego. Y por eso yo creo que la psicología es muy importante, porque no solamente es tomar buenas decisiones, sino también siempre estar concentrado, motivado, etcétera, en todas estas cuestiones. Sí, justamente es importante darle de cierto modo, en estos últimos años, esta última década, le hemos dado, digamos, de cierto modo, la importancia que ha necesitado la psicología, cosa que años atrás quizás no se le valoraba de cierta manera, ¿no? Ahora pues hablamos más, se hace más común estos temas de los cuales abarca, de los cuales futbolistas pueden abrirse en medios de comunicación a conversar de ello, mismamente entrenadores y todo ello, justamente que hace, no sé, 50 años no lo hubiéramos imaginado de cierto modo. Y justamente en el mundo del fútbol, ¿qué profesionales podemos tomar como ejemplos de grandes referentes en el en el aspecto psicológico? Ya sea mismamente jugadores o entrenadores o etcétera, tipo de personas involucradas en este deporte. Bueno, yo creo que puntualmente, sacando un poco, yo creo que del fútbol, porque el caso más puntual que tengo, o sea, te hablaría más de una persona, un psicólogo, que tuvo un impacto muy radical en el deporte como tal. Yo te mencionaría, ya te hablé te mencioné a Lee Richardson, el que trabajó con Klopp en el Liverpool en el 2019, si no me equivoco. Te hablaré también de Steve Peters, que era el psicólogo, él era un psiquiatra inglés, británico, yo creo que nace en Middlesbrough, que trabaja o que trabajó en su momento con la Federación de Ciclismo Inglesa. Él fue una pieza fundamental, me lo han dicho todas las personas
todos los ciclistas, todos los deportistas que trabajaron con él, lo mencionan como una pieza importante en lo que fue los ciclos olímpicos de Pekín y de Londres, donde el ciclismo británico tuvo como que, bueno, arrasó literalmente con las competiciones, vamos a decirlo puntualmente, la arrasó. Y yo creo que cuando ellos, los deportistas son los que mencionan a esa pieza, que ellos son los que hablan de él, cuando mencionan al psicólogo como una pieza relevante, tú también notas un poquito el impacto. Por eso yo creo que, por lo menos en el último tramo, y el nombre que más recuerdo, porque recuerdo haber leído esa historia en esa época, en esos dos Juegos Olímpicos, la figura de Steve Peters me parece como que la más importante a nivel general dentro de, sobre todo el olímpico, porque yo creo que el deporte olímpico, bueno, ya por lo menos tenemos el caso de Simone Biles, lo que le ocurrió en los Juegos Olímpicos en los últimos recientes, ya casi ni me acuerdo de la cita por todo lo que cubro, hablaba de sus problemas mentales, lo que no le dejó ayudar, no digamos problemas mentales, los problemas personales que tuvo, y yo creo que ahí marca un poco el trabajo de un psicólogo, la importancia de estar siempre con el deportista, de escucharlo, de ayudarle, etcétera. Por eso yo creo que figuras como Steve Peters son relevantes dentro de esto. Yo creo que a nivel de deporte, de fútbol como tal, no te puedo mencionar varios porque tampoco creo que se ha exteriorizado tanto esa figura, o por lo menos no se le ha dado tanto el valor de esa figura, pero yo creo que en otros deportes sí vemos casos interesantes donde son piezas relevantes dentro de la evolución, el crecimiento y el éxito de un deportista. Sí, y justamente ya para acabar con esta entrevista, para hablar un poco más de lo nuestro, más en este caso el fútbol sudamericano y más en específico, quería hablar de su mismo país, que es Venezuela. Justamente, eh, ¿usted piensa que se viene trabajando de cierta forma bien estos aspectos, el psicológico, ya sea a nivel de clubes, ya sea a nivel de selección, niveles inferiores, mismamente de clubes y de selección? ¿Qué también se trabaja ese tema en su país? Bueno, yo creo que a nivel general, no te voy a decir caso por caso porque al final cada club trabaja de su manera. A nivel general, y yo creo que no sería una sorpresa para nadie porque yo creo que los resultados están ahí y son respuestas de eso, el fútbol venezolano es un deporte muy atrasado, o sea, a nivel general. Y este tema puntualmente, yo creo que a nivel general no existe. O sea, yo creo que son muy pocos los clubes que manejan un psicólogo dentro de la plantilla. Por lo menos yo te puedo dar el caso de cuando yo trabajé en el club, no existía un psicólogo. Y sé de otros equipos que tampoco manejan esto. Y al final creo que sí es algo bastante radical, porque el deporte, bastante negativo, mejor dicho, porque yo creo que el deportista venezolano cuenta con el talento, más no cuenta con la cabeza. Y no solamente te hablo en un sentido de que en momentos importantes no rindan o que les afecte más cuestiones exteriores, sino que el venezolano como tal, el deportista venezolano como tal, como yo creo que en la mayoría de los casos, no sabe gestionar mucho, o el venezolano como tal no sabe gestionar mucho cuando vienen de un sector más bajo, cuando vienen de una calidad de vida diferente y dan el salto al profesionalismo, cuando ya comienzan a recibir más dinero, no se manejan muy bien, comenzamos a ver que no se cuidan deportivamente, que toman decisiones, digamos que erráticas, que no saben controlar su dinero, que desvían un poco su motivación principal, que es el fútbol, porque han comenzado a percibir dinero. Y yo creo que eso principalmente va de la mano con la poca ayuda que reciben a nivel de orientación, porque a nivel futbolístico sí que te puedo decir que puede haber un mínimo crecimiento, pero a nivel de orientación, a nivel de apoyo, a nivel de poder darle una mano, a nivel, no solamente dentro del equipo, sino lo que hagan afuera, es bastante importante. Por eso yo creo que una de las principales razones por las que Venezuela, a nivel deportivo, de futbolístico, como he dicho, no termina de evolucionar, no termina de ser un país, no digamos que potencia, pero ya más cerca del resto de los países de Sudamérica, es un poco porque no se termina de orientar al jugador para que pueda replicar en la cancha, o sea, que para que pueda ser tan bueno como es en la cancha, lo pueda hacer afuera y que su carrera puede ser bien direccionada. Sí, caso similar sucede aquí en mi país, que es el Perú. Igualmente, caso similar, muchos de los clubes no cuentan con justamente un psicólogo. Las preparaciones mismamente psicológicas desde categorías inferiores son escasas, para decir prácticamente nulas. Mismamente eso sucede con muchos países de Sudamérica, ¿no? Podemos decir, mismamente como usted lo destaca Venezuela, yo puedo destacar mismamente Perú, mismamente también por colegas puedo hablar de Bolivia y de muchos países más de acá de Sudamérica. Pero bueno,
Con esta pregunta ya acabaríamos esta maravillosa entrevista. Javier, unas palabras que quiera decir para poder finalizar esta maravillosa conversación que hemos tenido esta noche. Bueno, darte las gracias a ti por la oportunidad de poder hablar. Yo te mencioné antes que tampoco es que era una persona que manejaba mucho el tema, sí que lo toco un poco, o sea, yo sí debo decir que la psicología nunca la estudié, no estuve cerca de hacerlo, pero siempre me ha interesado levemente. Y yo creo que es un tema interesante y yo creo que importante. Yo creo que la psicología deportiva y la psicología dentro del deporte es relevante dentro de la evolución, el rendimiento de las personas, los equipos, etcétera. Y que yo creo que tú toques este tema me parece bastante importante, tanto para el corto como para el largo plazo. Por eso te felicito por primero, gracias por invitarme y te felicito por tocar este tipo de temas, que yo creo que son muy importantes. Sí, igualmente, muchísimas gracias por haber brindado un poco de su tiempo mismamente para hacer esta maravillosa entrevista. Y bueno, hasta aquí sería todo. Muchísimas gracias, Javier, por haberse pasado y hacer esta maravillosa entrevista esta noche, el día de hoy. Muchas gracias a ti, crack.